y los conflictos. Derrama sobre nosotros la llama de tu espíritu y danos siempre sabiduría para actuar correctamente y tomar decisiones acertadas. Ven Espíritu Santo, ven a nuestras vidas, llénanos de tu amor, de tu fuego. Deseamos sentir tu presencia, sentir que nos acompañas, sentir tu protección y cuidado. Ven Espíritu Santo, habita en nosotros y transforma nuestras vidas. Haznos renacer en ti, tener vida nueva. Gracias por todo lo que recibimos cada día. Te amamos. Amén. Amén. Listo, somos todos tuyos, Héctor. Bueno, les recomiendo mantener los micrófonos apagados. Me da pena cuando cualquier cosita, si hay ruido, pues yo los voy silenciando, ¿listo? A partir de este momento voy a silenciarlos a todos. Porque las viejas cristiandades europeas han dejado lugar a una nueva Europa, que es una Europa secularizada, que es una Europa, aunque a algunos no les gusta esa manera de expresarlo, que es una Europa en buena parte laica y que es una iglesia en buena parte postcristiana y posreligiosa. Y nos encontramos entonces con la problemática de que hoy es más difícil anunciar el Evangelio en los sitios en los que han existido viejas cristiandades que anunciar el Evangelio en los sitios en los que por primera vez se encuentran con la buena noticia del Evangelio. Hoy es más difícil convencer a aquellos que se han criado en una cultura y en unas tradiciones cristianas, pero que han cortado con el cristianismo y que han roto con el cristianismo, en parte por el antitestimonio que hemos dado los cristianos y cada uno siguiendo su propia biografía. Es más difícil ahí anunciar el Evangelio que anunciar el Evangelio a las nuevas cristiandades. Entonces, la Iglesia se encuentra en estado de misión. Y si la Iglesia se encuentra en estado de misión, ya no nos sirve la Iglesia de cristiandad como tal. La Iglesia de cristiandad tenía buenas estructuras, buenos ministerios, buenas posibilidades para una iglesia en la que todo el mundo se confesaba cristiano, aunque luego hubiera diferencia acerca de lo que significaba ser cristiano. Pero una cosa es vivir en una iglesia y en una sociedad en la que todo el mundo es cristiano y en la que todo el mundo es religioso, y otra cosa es vivir en una sociedad en la que una gran parte de la ciudadanía, y además creciendo de una manera ascendente, no son cristianos y no son religiosos. E incluso existe una gran hostilidad respecto de la Iglesia y respecto de la Iglesia de cristiandad en la cual nosotros hemos vivido y en la cual nosotros nos hemos educado. Luego hay que replantearse la Iglesia en el mundo. Y al replantearse la Iglesia en el mundo, estamos en la era de la globalización, estamos en la era de la universalidad. Al replantearse la Iglesia en el mundo, inevitablemente surgen las preguntas. ¿Podemos seguir manteniendo la idea de que el catolicismo es la Iglesia verdadera y que las otras iglesias cristianas no son iglesias verdaderas? ¿Qué es lo que queremos decir nosotros con eso de iglesia verdadera? ¿Y qué es lo que queremos decir nosotros cuando nosotros afirmamos que el cristianismo es la religión verdadera y que las otras religiones no son la religión verdadera? Ven ustedes, se va ampliando cada vez más el horizonte. Primero el horizonte era catolicismo y los no católicos. Luego ya el horizonte ya no es catolicismo y no católicos, sino que ahora el horizonte es cristianismo y las otras religiones del mundo. Y dentro de las otras religiones del mundo hay religiones con las cuales podemos sentirnos más cercanos y religiones con las cuales podemos sentirnos más lejanos. ¿Valen todas las religiones lo mismo? ¿Son todas, por ser fragmentarias y por ser relativas, inevitablemente todas iguales? En cuanto que todas son relativas y en cuanto que todas son fragmentarias, todas son iguales. Nadie tiene la plenitud absoluta, ni siquiera el catolicismo, porque el catolicismo vive la plenitud desde su particularidad y desde su fragmentariedad. Pero evidentemente las fragmentariedades no son todas iguales. Hay iglesias que son, por así decirlo, más cercanas al mensaje del Evangelio y hay otras iglesias que son más lejanas del mensaje del Evangelio. No es lo mismo una iglesia cercana al Evangelio cuando dice, por ejemplo, que hay que abolir la esclavitud o que hay que atender a los pobres, que cuando nos encontramos en una iglesia que de alguna manera defiende el racismo, que de alguna manera defiende la xenofobia y que de alguna manera defiende la lejanía de los pobres.
Todas son fragmentarias, pero no son fragmentarias de la misma manera. Todos somos limitados y somos contingentes y todos somos relativos, pero no todos somos lo mismo. Hay gente que son mejores que otros. Y ahí es donde entra de nuevo la diversidad. Y ahí es donde tiene que entrar el diálogo. Y tenemos que ver dónde hay comunión y dónde hay diferencia. Y si el budismo es, y lo ha sido y lo sigue siendo en Asia, una de las grandes religiones mayoritarias de la humanidad, tendremos que dialogar con el budismo y ver qué es lo que puede aportarnos el budismo a cada uno de nosotros, y qué duda cabe que las grandes religiones mundiales y los grandes paradigmas pueden aportarnos algo a nuestra propia visión, pero al mismo tiempo, qué es lo que nosotros podemos aportarle al budismo y cuáles son las cosas en las que el budismo y el cristianismo no están de acuerdo, porque no pueden estar de acuerdo. Porque hay una serie de elementos que son específicos, en los cuales hay distintas visiones que no solamente son diferentes, sino que además, aparte de ser diferentes, a veces son contradictorias. Y ahí tenemos que hacer una opción. Ahí tenemos que hacer una opción que va a depender en buena parte de nuestra opción personal y que va a depender en buena parte de la cultura, de la particularidad común dentro de la cual nosotros vivimos. Entonces el Concilio Vaticano II intenta un replanteamiento de la Iglesia. Y dentro de ese replanteamiento de la Iglesia, el Concilio no se atreve a abordar una serie de temas. Y no se atreve a abordar una serie de temas porque el Concilio Vaticano II había generado ya un conflicto, lo que se llamó minoría conciliar, que eran los conservadores, que luego se va a convertir en mayoría después del Concilio Vaticano II, cuando en la década de los años 80 vuelvan a tomar, por así decirlo, el poder de la evolución de la Iglesia, y la mayoría, si lo quieren ustedes, vaticanista, que luego se va a convertir en minoritaria. Y entonces ya había conflictos, pero es que los conflictos se agudizan si al mismo tiempo abordamos una serie de temas que están ahí, pero que nos da miedo abordar porque pueden generar más conflictos. Y hay varios temas que se plantearon ya en el Concilio Vaticano II, pero que por decisión del Papa Pablo VI no se abordaron en el Concilio Vaticano II. ¿Cuáles fueron esos temas? Temas conflictivos. El control de la natalidad. Y eso sí quiso abordar en el Concilio Vaticano II, no quiso el Pablo VI. Y creó una comisión. Y la comisión que creó el Papa Pablo VI, lo sabemos hoy porque tenemos que conocer la historia, sabemos que la mayoría de la comisión que convocó el Papa Pablo VI dijo que el control de la natalidad era compatible con la concepción cristiana de la vida. Y sin embargo, el Papa Pablo VI, por su cuenta, en contra de la comisión que él mismo había convocado y en virtud de su autoridad pontificia, dictaminó lo contrario. Lo mismo ocurrió con otro problema que ya estaba planteado, el celibato de los sacerdotes como celibato obligatorio. Estaba ya planteado, claro que estaba planteado. Pero el Papa Pablo VI era consciente de que como entráramos a debatir el problema del celibato de los sacerdotes, y mucho más, dada la ya, y entonces era una situación distinta de la de hoy, dada la que ya empezaba a haber una escasez de sacerdotes, sobre todo en las cristiandades de América y en las cristiandades fuera de Europa, porque todavía en los años 60 había mucho clero en Europa, luego ya no lo hay, pero lo ha habido, pues entonces el Papa Pablo VI no quiso que se discutiera el problema del celibato. Y hasta hoy sigue siendo un problema que teóricamente no ofrece dificultades, es una ley eclesiástica, no es un dogma, es una ley que se establece de una manera taxativa y fundamental en el siglo XIII, el cuarto concilio lateranense, 1240 y tanto, o 56, no me acuerdo, 1200 y pico. Entonces se establece lo que va a ser definitivo. Un sacerdote que contraiga matrimonio, el matrimonio es inválido. Hasta entonces, un sacerdote que contrajera matrimonio estaba haciendo algo ilegítimo, pero era válido el matrimonio. A partir del Concilio Lateranense, el matrimonio es inválido. Se impone la ley del celibato obligatorio para el clero latino. Es otra distinción. La Iglesia Católica de hoy tiene sacerdotes casados, pero los de la parte oriental, los del rito griego, que son tan católicos como los latinos, pero que tienen otra tradición, que tienen otro rito y lo han mantenido. El sacerdote puede casarse y puede tener una familia y tener unos hijos como el resto de los ciudadanos, y eso no quita nada de que su ministerio es tan válido como el ministerio de cualquier sacerdote de clero latino y del rito latino. Otro elemento que se planteó ya también en esa época, el sacerdocio de la mujer. Si realmente el sacerdocio es algo que se ha ido configurando, se ha ido construyendo después de Jesús de Nazaret, y que ha estado concretamente determinado, como todo en la vida, por las circunstancias históricas, sociológicas,
de la cultura en la que él se vivía, pues evidentemente si eso ha cambiado hay que replantearse si eso sigue siendo válido hoy o no sigue siendo válido hoy. Y yo ahí sigo siendo de la opinión de Rahner. Los que tienen que demostrar no son los que defienden que eso es válido para todos, sino los que tienen que demostrar es que eso está prohibido para una parte del pueblo cristiano. Es decir, lo que hay que demostrar son las prohibiciones. Mientras que algo no está prohibido, está permitido. Si usted determina que algo no está permitido, demuéstrelo y establezca prohibiciones. Y eso no está hoy claro. No lo estaba en el Concilio Vaticano II y sigue sin estarlo, a pesar de que el Papa Juan Pablo II quiso que fuera un tema que se clausurara. El tema sigue estando en la calle y, como dijo el entonces cardenal Martini, que era el que hubiera podido suceder si hubiera sido más joven al Papa Juan Pablo II, porque era el que contaba con mayor prestigio dentro del episcopado mundial y dentro de los cardenales, como dijo el cardenal Martini antes de morirse, nos guste o no nos guste, el tema sigue abierto. Y el tema va a seguir siendo objeto de discusión teológica y de discusión pastoral en el futuro. Por tanto, ahí también se abordó la problemática del sacerdocio de la mujer. Y por último, pues ya veo que se me echa el tiempo encima y me imagino que me van a cortar en cualquier momento. Entonces quedaba otro tema también, claro, que no se trató, pero que sí se trató en el Vaticano II, pero que no se implementó todo lo que el Vaticano II desarrolló, que lo vamos a tratar esta tarde, que es el problema del laicado. El problema del laicado, que incluye no solo el tema de los laicos, sino además dentro del tema de los laicos el tema de la mujer. Yo lo he expresado de una manera muy gráfica en varias ocasiones. ¿El siglo XXI será el siglo de los laicos y de la mujer o sencillamente el cristianismo ha perdido ya el rumbo en la historia? Esto es algo absoluto. Y la mujer se encuentra hoy con la doble dificultad de si es laica y mujer. Porque por los dos lados va a tener dificultades en la iglesia de hoy, porque nuestra iglesia de hoy sigue siendo una iglesia muy clerical y sigue siendo una iglesia, desde ese punto de vista, muy masculina. Aunque sin las mujeres somos todos conscientes de que el cristianismo no tiene futuro, ni lo tuvo en el pasado, porque en buena parte la conversión al cristianismo del Imperio Romano vino a través de la mujer. En buena parte era la mujer la que se convertía al cristianismo y arrastraba a su casa, arrastraba a su marido y arrastraba a sus hijos a los valores de la nueva religión que se hacía presente en el Imperio Romano y que inicialmente era una religión minoritaria. Entonces aquí lo que nos encontramos es un nuevo paradigma teológico, un nuevo modelo. Hace falta un nuevo modelo de iglesia, hace falta replantearnos la iglesia desde esas perspectivas nuevas. Un cristianismo inculturado, un cristianismo global, un cristianismo comunitario, un cristianismo conciliar, un cristianismo colegial, un cristianismo ministerial, pero un cristianismo ministerial que no solamente no, por así decirlo, no usurpa a la comunidad, sino que potencia a la comunidad. Y esto tiene que llevar consigo una serie de elementos. Quizás esta tarde, cuando veamos los laicos, podemos ver alguna serie de estos elementos. Y al mismo tiempo, y esto ya no lo puedo desarrollar, pero intentaré desarrollarlo más esta tarde cuando veamos a los laicos, lo que yo creo que es el gran problema que tenemos hoy. Lo que yo creo que es el gran problema del cristianismo. El gran problema del cristianismo no es hoy simplemente que se haya convertido en una minoría o que se vaya convirtiendo en una minoría. Probablemente desde el punto de vista sociológico, incluso en Europa, que es el continente más secularizado de todos. Una de las confusiones que nosotros tenemos es seguir pensando que el centro del catolicismo y el centro del cristianismo está en Europa. El centro del catolicismo no está hoy en Europa. Y la creatividad mayor que se da hoy en el cristianismo no se da en Europa. Muchas de las cosas que más han impactado al cristianismo europeo han venido de fuera, concretamente de América. Y en América nos encontramos hoy una serie de líneas, no solo en América Latina, también en América Latina y fundamentalmente en América Latina, pero incluso en la América de Estados Unidos y de Canadá, que es una América en la cual el sentido de los laicos, el sentido de las mujeres, el sentido de la colegialidad, el sentido de la comunidad está mucho más desarrollado de lo que lo hemos desarrollado en Europa. Pero aparte de que el cristianismo ya no es el centro, hoy nos encontramos con un problema que es serio. Y es que somos un continente muy secularizado, en donde lo que se está perdiendo es el sentido de lo sobrenatural, el sentido de Dios. Yo siempre me he sentido muy identificado con dos afirmaciones de Nietzsche, que he empleado muchas veces en mi libro.
Uno es el título de mi libro, el último que ha sacado, que es el de enero, Las muertes de Dios. Fíjense ustedes que lo digo en plural. Él habla de la muerte de Dios, dicho. Yo hablo en plural, pongo ahí las distintas etapas en las cuales se produce la muerte de Dios. Una de ellas es la espiritualidad. Ahí también la planteo. Entonces, las muertes de Dios. Pero Nietzsche añadió algo que es tan gráfico como las muertes de Dios. Y es que los templos se están convirtiendo en los sepulcros de Dios. Los templos se están convirtiendo en los sepulcros de Dios. ¿Y qué quiere decir con esto? Nietzsche fue un profeta, en cierto modo. Murió en el año 1900, en los albores del siglo XX. Pero fue un hombre que vio mucho más allá de lo que estaba viviendo. Y por eso el gran éxito de Nietzsche no fue en el siglo XIX, ha sido en el siglo XX. Porque en el siglo XX hemos podido valorar muchas de las aportaciones que hizo. También muchos de los disparates que hizo. Pero es que las grandes personalidades, incluso cuando hacen disparates, nos abren nuevos horizontes. Entonces, ¿qué es lo que apuntaba Nietzsche y qué es lo que yo creo que constituye el gran reto del cristianismo hoy? Y con esto ya acabo esta primera exposición, porque ya llevo más de una hora. Pues el gran reto hoy es, si el cristianismo se refugia en el culto, en el templo, en lo interno de la Iglesia, el cristianismo pierde, por así decirlo, su dinámica de evangelizar el mundo y de hacerse presente en medio de la humanidad. Es decir, hoy el problema es que tenemos la tentación de vivir un cristianismo que no es luego el que nos encontramos en la vida, porque el cristianismo se refugia en un sector de la vida que es el cultural, que es el de lo religioso, que es el de lo eclesiástico, y en la vida diaria, en la vida cotidiana, en la vida profana, el cristianismo no se hace presente. Entonces se produce una nueva dinámica en nosotros, que yo creo que todos lo estamos viviendo. Vivimos una manera de entender la vida en el ámbito religioso y luego vivimos otra manera de vivir la vida en el ámbito no religioso. Y no hay comunión entre el ámbito religioso y el ámbito de la vida. No hay relación entre lo que nosotros pensamos como personas religiosas y lo que nosotros pensamos como ciudadanos. Yo recuerdo el desconcierto que produjo alguna gente una vez, una afirmación que yo he hecho. Yo tuve una entrevista, lo pueden encontrar ustedes en YouTube si quieren. Buscan ustedes Juan Antonio Estrada y les saldrá en YouTube. Y en YouTube yo tuve, cuando yo ya me he jubilado, soy emérito, pero me he jubilado. Entonces cuando me jubilé, pues me hicieron un pequeño homenaje que a veces se hace a los eméritos, que es Vidas Maestras, un ciclo que hay en la Universidad de Granada, donde yo estuve hablando un poco de mi experiencia, de mi biografía, y salió el tema cristiano. Yo nunca he ocultado, yo soy profesor de la universidad, pero yo soy cristiano. Es que nada más no lo puedo evitar, ¿no? Es que esto es parte de mi identidad. Y eso tienen que aceptarlo los demás, como yo tengo que aceptar que el otro no es cristiano y que es comunista o que es budista o que es lo que quieran. Y entonces una de las cosas que yo dije era, yo nunca he sido una persona religiosa, pero sí he intentado ser una persona cristiana. Es decir, una cosa son las procesiones, el culto, el templo, que todo eso es bueno, no estoy criticándolo, todo eso es una plataforma para ser cristiano, pero es una plataforma, ese no es el centro del cristianismo. El centro del cristianismo es vivir los valores humanos que vivió Jesús de Nazaret. Y desde esos valores humanos que vivió Jesús de Nazaret, vivir nosotros nuestra humanidad, relacionarnos con Dios, relacionarnos con los demás y relacionarnos con nosotros mismos. Nosotros creemos en Dios, pero creemos en el Dios de Jesús. No creemos en cualquier imagen de Dios. Y por eso hay imágenes que son incompatibles con el Dios de Jesús. Todo lo cristiano es humano, pero no todo lo humano es cristiano. Hay maneras de ser humano que son incompatibles con el ser cristiano. Esto es así. Todos vivimos desde la particularidad. Yo quiero alcanzar la plenitud, pero la plenitud no la alcanzo abdicando de mi particularidad. Yo nunca me he sentido más español y más europeo que cuando he vivido en el extranjero. Porque al vivir en el extranjero es cuando yo capto mucho más dinámica que nunca hubiera captado si siempre hubiera vivido en España. Cuando vives en un contexto que no es el tuyo, captas dimensiones de ti mismo que nunca lo hubieras captado si no entras en relación con esos contextos. Entonces, ¿qué es lo que va con esto? Que tenemos el peligro de que nuestro cristianismo no sea una religión de la vida. Y lo que Jesús de Nazaret hizo es sacar la religión del templo y ponerla en el centro de la vida.
y decirnos que los comportamientos humanos que tenemos son los comportamientos que determinan nuestra relación con Dios, nuestra relación con los demás y nuestra relación con nosotros mismos. Y que el cristianismo no está en lo cultural, sino que lo cultural está al servicio de que vivamos los valores humanos con los cuales vivió Jesús. Un proyecto de cada uno de nosotros que sea compatible con el proyecto de Jesús. Por eso nos hace falta una cristología actual, una cristología que sea respetuosa con lo que Jesús dijo y con lo que Jesús hizo, con el proyecto de Jesús, y que al mismo tiempo responda a las circunstancias en las cuales nosotros vivimos hoy. Por eso también uno de mis lemas, que yo he intentado siempre decir, es que nuestra manera de ser salvados no es la salvación que nos vamos a encontrar después de la muerte, que entre otras cosas no sabemos si hay vida después de la muerte. Podemos creerlo, podemos confiarlo, podemos esperarlo, podemos darle todas las metáforas que queramos, cristianos o budistas, me da igual. Pero lo que sí sabemos es que vivimos la vida ahora. Entonces el cristianismo o nos ayuda a vivir la salvación ahora o sencillamente no nos sirve. O nos ayuda a crecer como personas o sencillamente no nos sirve. Y ese crecer como persona y ese vivir la salvación ahora es vivir un proyecto de vida, un proyecto de sentido, que es nuestra manera de traducir la salvación. Lo digo de una manera más sencilla y lo digo de una manera más lapidaria, aunque también puede ser un poco desconcertante. Aunque no hubiera resurrección, y yo creo y confío en que sí hay resurrección, no estoy renegando de la resurrección, yo sí creo y confío que hay resurrección, y yo sí creo y confío que no todo acabó para Jesús con la muerte, pero aunque no hubiera resurrección, merece la pena vivir la vida como Jesús la vivió. Aunque no hubiera resurrección, merece la pena que haya habido gente como Lutero King, como Óscar Romero, como Teresa de Calcuta, como todas esas personas que cada uno desde sus circunstancias y desde su propia historia han establecido una sinergia entre su proyecto de vida y el proyecto de vida que encuentran reflejado en los evangelios y que es el proyecto de vida de Jesús. Entonces, si yo vivo una experiencia humana en la que los valores humanos de Jesús son los que iluminan mi propia vida, yo ya estoy viviendo como salvado, porque yo ya estoy experimentando lo que es el reino de los cielos, de una manera contingente, si lo quieren ustedes, como en un espejo, que es la metáfora que utilizan los evangelios. Nos encontramos con Dios como en un espejo, porque a Dios nos lo encontramos reflejado en el rostro del otro. Y el rostro del otro es el espejo en el que nosotros tenemos que encontrarnos con Dios. Entonces, a partir de ahí, el gran problema que tenemos los cristianos, que vivimos en una sociedad secularizada y que vivimos en un estado de misión, es que nos inculturemos en la sociedad y vivamos plenamente en la sociedad e intentemos ser modernos con la sociedad moderna en la que vivamos y participemos, por tanto, del código de ciudadanía que tenemos todos, pero que al mismo tiempo vivamos ese código de ciudadanía sin perder nuestros valores cristianos, sin perder el proyecto de vida de Jesús de Nazaret como el referente al que constantemente nosotros nos referimos cuando tenemos que afrontar los problemas de la vida y cuando tenemos que ir dando una respuesta a las distintas circunstancias que cada uno de nosotros nos encontramos en nuestra propia trayectoria y que son determinantes de nuestra propia manera de vivir la vida. Ya está, muchas gracias. Hay una palabra pedida, mi vecino. Vamos a ver, las teologías no son inocentes, hay una teología subyacente, es una teología política que no te corresponde explicar, pero hay que por lo menos insinuarla. Es decir, desde el minuto uno, Jesús no mata por anunciar el reino de Dios, por cuestionar el régimen teocrático político que era la Torá. La religión es un factor de cohesión social. Tú no crees, los sociólogos, tú no crees que todos estos cambios de paradigma no han sido otra cosa, no han sido inocentes, han sido porque se ha perdido el poder político. Y como se ha perdido el poder político, desde primero se cogió el cristianismo en el periodo romano para cohesionar la sociedad, luego hubo la reforma protestante, que ahí era la reforma,
Y luego el Concilio Vaticano II, ¿qué queda? Claro, como no queda poder, pues ¿qué voy a hacer? Dialogar con el mundo. He perdido el poder. Bueno, sí y no. Sí y no. Es decir, por un lado, pues recordemos la película de la famosa novela, es necesario que algo cambie para que nada cambie. El príncipe. Es necesario que algo cambie para que nada cambie. Es lógico que el poder, que nunca quiere perder el poder, si se da cuenta que están cambiando las circunstancias, pues intenten cambiar el poder para, conservando el poder, adaptarse a las nuevas situaciones que plantea el poder. Eso es humano. Tiene un nombre fundamental en la tradición filosófica, el príncipe de Maquiavelo. Y eso es tan viejo como el ser humano. Y el que piense que eso va a ocurrir en alguna época en la historia en la que eso no se produzca, es un ingenuo, porque no conoce la condición humana. Y en la condición humana se nos dice desde los evangelios que el poder es la gran tentación del hombre. Y por tanto siempre vamos a estar luchando. El poder con mayúscula y el poder pequeño que yo tengo, el que tenemos cada uno de nosotros. Entonces eso es verdad, pero no es toda la verdad. ¿No ha habido siempre en el cristianismo corrientes evangélicas que han intentado reformar al cristianismo y que no buscaban el poder? Francisco de Asís buscaba el poder. Las grandes personalidades del cristianismo, Lutero de King, cuando estaba soñando con la emancipación de los negros y con una sociedad norteamericana en la que los negros pudieran estar iguales con los blancos, buscaba solo el poder. No digo que no buscara el poder. No digo que no. Es que para cambiar el poder también se le cuestiona. Yo puedo cuestionar el poder para conservarlo. De hecho, muchas de las maneras que tenemos de conservar el poder es cuestionándolo y ahora quedándome yo con el poder. Nunca la tentación del poder va a estar exenta del ser humano. Pero hay una afirmación en la patrística, que luego la sacó en un libro famoso, von Balthasar, y que a mí siempre me ha resultado muy llamativa. Una de las cosas que decían los padres en el siglo II, siglo III, siglo IV, y que se predicaba en las homilías y en los sermones, era que la Iglesia era la casta prostituta, la casta ramera. Hay un montón de textos. Si hoy yo me pongo en una homilía a decir que la Iglesia es una puta, ya tengo problemas. Eso lo decían los cristianos. Pero con una afirmación que responde a la pregunta. La Iglesia siempre es la prostituta, porque está siempre prostituyéndose cuando busca poder, prestigio y dinero. Y eso es tan eterno como el ser humano. Por tanto, siempre vamos a poder decir que la Iglesia es una Iglesia pecadora y que siempre está marcada por el poder, el prestigio y el dinero. Pero es casta. ¿Y por qué es casta? Porque el Espíritu de Dios se hace presente cuando la Iglesia está más empaquetada y surgen figuras evangélicas que lo que intentan es devolver el Evangelio a la Iglesia. Y no hay ninguna época de la Iglesia donde la Iglesia esté putrefacta de pecado y que no haya esas figuras evangélicas que, sin poder decir nunca que no tienen nada sanamente de poder, porque eso es imposible, están buscando, sin embargo, no el poder, sino están buscando que la Iglesia se reevangelice. Entonces lo que tenemos que preguntarnos es cuáles son las instancias que hoy buscan evangelizar a la Iglesia y cuáles son las instancias que lo que buscan es reformar a la Iglesia para conservar el poder sin cambiar en nada de lo fundamental que tenemos. Y eso es un problema de discernimiento y de evaluación para los cristianos de hoy, como lo ha sido para los cristianos de todos los tiempos. En uno de los viajes de los astronautas que iban por ahí por el espacio, hubo uno que dijo: Houston, tenemos un problema. Nosotros ahora con la Iglesia tenemos un problema, y esto es una realidad. El problema que tiene la Iglesia es el poder que se han adjudicado, digamos, la jerarquía. Todas las religiones nacen de una experiencia espiritual, individual, que compartida con la familia, la tribu, el pueblo, quien sea, genera la aparición de una serie de figuras como son el hechicero, el jefe de la tribu, el sacerdote, el chamán, todo esto, que inmediatamente codifican y estructuran aquello en que se tiene que creer y que se tiene que obedecer. Y esto es lo que ha hecho la Iglesia con el mensaje de Jesús, que no funda ninguna religión, sino que lanza un querigma, un mensaje en el cual indica un código de conducta, descubre la creación divina suya y nuestra, y da un mensaje insuperable, que os améis los unos a los otros. Y esto
este querigma la Iglesia lo ha cogido y lo ha convertido en religión. Y ha estructurado todo esto para esto tienes que creer, esto tienes que obedecer, esto tienes que... Y este es el grave problema que tiene la Iglesia. Yo tengo la esperanza de que este problema se resuelva con este Papa. Le creo capaz de convocar un concilio y que haga caso de esa canción que cantaba Mercedes Sosa, que todo cambia. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Y puesto que yo cambie, pues no es extraño que yo cambie. Y lo único que no cambia es el amor por mi pueblo y por mi gente. Una canción preciosa, ¿no? Pero esto espero que yo, la Iglesia, sea capaz de gozar. Y mi esperanza es que tenga el valor de convocar un concilio, aunque él probablemente no va por edad, no lo era, pero creo que sería la solución para resolver estos problemas. Muy bien. Vamos a ver, la institucionalidad es necesaria. Yo sé que hoy vivimos una mentalidad anti-institucional, pero las instituciones las necesitamos los seres humanos. Sin instituciones no habría posibilidad de supervivencia. Les pongo un ejemplo obvio, donde ustedes van a comprender por qué las instituciones son necesarias, aunque a veces luego se conviertan en un obstáculo, como me indicaré. Las instituciones son necesarias por una razón. Ustedes piensan ahora que van a casa cuando haya terminado la jornada del día de hoy. Y ustedes cuentan en su familia, en sus amigos, por ejemplo, lo que ha dicho Estrada hoy. Y que sus amigos, a su vez, cuentan a otros amigos lo que ustedes han dicho que ha dicho Estrada. Y cuando ha pasado por 2 o 3 familias que han contado lo que ha dicho Estrada, me llega a mí. Ustedes tengan la seguridad de que yo no me voy a sentir reconocido en muchas de las cosas que dicen que yo he dicho, pero que yo no he dicho. O que si las he dicho, se han comprendido de manera diferente de lo que yo quería comunicar. Es decir, la comunicación humana está marcada por la necesidad de instituciones. Aquí la institución es la mediación oral, de que ustedes cuentan lo que yo he dicho y de que lo que yo he dicho lo cuenta otro y lo cuenta el otro. Una de las maneras de darle otra institucionalidad, ponerlo por escrito, y otra de las maneras, como se ha hecho, es registrarlo en vídeo o registrarlo en grabación audial. Pero incluso aunque lo registremos en vídeo, lo que pueda entender el que vea el vídeo y lo que yo he querido decir cuando me he expresado, no siempre va a ser igual. Entonces, todas las instituciones necesitan mediaciones institucionales. Y cuando hay mediaciones institucionales hay pluralidad de interpretaciones, las que van a tener ustedes. No todos ustedes han entendido lo mismo cuando todos han escuchado lo mismo que yo he dicho, porque todos han escuchado lo mismo, pero cada uno lo ha entendido a su manera. Entonces, cuando hay distintas interpretaciones, siempre hay conflicto. Y la pluralidad es un conflicto. Lo que pasa es que es un conflicto que hay que canalizarlo y que es enriquecedor, porque si no se empobrece. Entonces, cuando hay una pluralidad de conflictos, hace falta instituciones que determinen en cada momento histórico qué es lo que hay que hacer y cómo hay que actuar. Y ahí es donde nos encontramos entonces los conflictos. Y lo que hay que hacer es convencer a los que no piensan de la misma manera de la necesidad de cambiar cuando nosotros constatamos que hay una necesidad de cambiar. Cuando a mí me destituyeron de la Facultad de Teología, en el año 88, a mí me destituyeron, yo estuve 12 años antes de ir a la universidad, estuve en la Facultad de Teología de Granada. Era la época en la que empezaba la movida de Juan Pablo II, destituyendo teólogos, no fuimos nosotros los únicos, y sencillamente a mí me quedaron el puesto. Yo tuve mucha suerte porque acabé en la universidad, terminé en septiembre los exámenes en la Facultad de Teología y me fui a la universidad y comencé en octubre, y allí me llevó 30 años. Pero yo me acuerdo que una de las cosas que yo decía, porque yo tuve una serie de conferencias, porque además aquello tuvo mucho eco en la prensa, en la radio, en la televisión, y yo decía, mire ustedes, la iglesia es como un coche. Y en el coche hace falta el freno y el acelerador. El problema es cuando llega un momento determinado en una encrucijada histórica en la que el conductor quiere apretar el freno, cuando el acompañante del conductor lo que está diciendo es que lo que hay que apretar es el acelerador. Y el problema aquí era el año 88, es que la iglesia está apretando el freno cuando la compañía de Jesús en su conjunto, yo entonces me refería a la compañía porque yo soy jesuita, está diciendo que lo que cree la compañía de Jesús, en la época de Arrupe, es que hay que apretar el acelerador, y yo personalmente creo que lo que hay que apretar es el acelerador, y mis libros lo que están intentando es que apretemos el acelerador y que demos un paso más adelante con los problemas que han quedado pendientes, el celibato, la mujer, los laicos, la comunión, el ecumenismo, etc.
Entonces, esos conflictos son inevitables. Y cuando venga un nuevo concilio, yo no sé si lo convocará este Papa o no, pues surgirán de nuevo conflictos en el concilio, porque no todo el mundo estará de acuerdo a la hora de tomar decisiones. Y eso es parte de ser iglesia. Y si además somos iglesia católica, por tanto iglesia mundial, tengamos en cuenta de que habrá, por así decirlo, conflictos, porque habrá pluralidad. Y cuando hay conflictos y hay pluralidad, hay que llegar a compromisos. Y los compromisos probablemente no dejan contento a ninguno de los que están en los dos bandos, pero permiten que puedan convivir los dos bandos. Y en la iglesia muchas veces, como pasa en la familia y como pasa en cualquier institución, pues a veces hay que llegar a conflictos, hay que llegar a soluciones de compromiso que no nos satisfacen del todo, pero tampoco las rechazamos del todo. Entonces cuando hay que intentar ir a avanzar, a lo mejor yo creo que hay que avanzar 5 escalones y solamente podemos avanzar 2. Y yo seguiré acelerando a ver si podremos avanzar 5 escalones. Pero así es como va programando la iglesia y así es como va acelerándose. Y una última cosa, no se ilusionen tampoco ustedes demasiado con el Papa Francisco. Primero, uno de los males de la iglesia es idealizar a los papas, idealizar a los obispos e idealizar a los curas. Y como los idealizamos y luego no responden al ideal que nos hemos hecho, nos sentimos defraudados. Y el Papa, los obispos, los curas, los religiosos, las religiosas y los laicos somos todos personas pecadores que no respondemos al ideal. Por tanto, no nos escandalicemos si luego no responde el Papa Francisco a nuestras expectativas. Y por otro lado, no olvidemos, que a veces la gente lo olvida. El Papa Francisco tiene una mentalidad teológica tradicional. El Papa Francisco no es de la línea de Hans Küng, o no es de la línea, pues yo qué sé, de González Fau, o no es de la línea de José María Castillo, aunque haya cosas en las que se sienta en comunión con González Fau, con Hans Küng, con José María Castillo. Su mentalidad, y yo lo conozco porque lo he conocido de provincial jesuita, y lo he conocido cuando era rector del teologado de los jesuitas, su mentalidad es una mentalidad tradicional. Lo que pasa es que al Papa le ha pasado lo mismo que a Óscar Romero, que era un hombre también muy tradicional en El Salvador, que es un hombre con sentido del pueblo y está viendo lo que el pueblo necesita y con sentido evangélico. Y entonces el evangelio le obliga a dar una serie de pasos que a lo mejor por doctrina él no daría, pero que él se da cuenta por su contacto con la gente y por su lectura, por su sensibilidad evangélica que tiene que dar. Y entonces cuando se producen eso, que esas afirmaciones que tanto encolorizan a tanta gente, porque él dice de una manera simple y sencilla y con un lenguaje mucho más accesible a la gente, lo que a veces muchos teólogos hemos dicho en libros anteriores, pero de una manera mucho más diplomática, porque no lo pudimos decir de otra manera, y de una manera mucho más académica. Entonces, desde esa perspectiva, aprovechemos al Papa Francisco y ayudémosle en el intento que está teniendo de renovar y de conectar con el Vaticano II, pero tengamos también paciencia con las limitaciones y los defectos que va a tener, que sigue teniéndolo. Yo uno de los interrogantes mayores que sigo haciéndome con el Papa Francisco es si los nombramientos de obispos que se están haciendo ahora responden siempre a lo mejor. Y si no, seguimos nombrando a una serie de personas para obispos que no van a impulsar una evolución de la Iglesia en los próximos decenios. En el caso de China hay que mantenerse en el poder y hacer ejercicio. Señor Estrada, me parece deslumbrante su exposición. Había oído hablar mucho de usted, algunos hermanos que están aquí conmigo también, había leído algo. Parece luminoso lo que usted dice, clarísimo y con una gran pasión. Voy a 3 preguntas breves. Usted acaba de decir, la Iglesia es misterio. Entiendo que es así, pero me gustaría que usted dijera en qué sentido es misterio. Segundo, ¿no hay excesivo miedo en la Iglesia al cisma? ¿Por qué lo normal no podría ser el cisma, palabra un poco negativa, sino diversidades? Y en ese caso no tendríamos que hablar de la Iglesia católica apostólica, sino de iglesias cristianas. Gracias. Creo que ha sido 2 preguntas, he oído 3. 3. La una, si es misterio, si no hay miedo al cisma, y si lo normal no sería hablar de iglesias y no de una iglesia. Sí, bueno, las 3 cosas. Primero, el misterio, que eso es lo más complicado. Para mí el misterio está en cómo en esta iglesia en la que hay pederastia, en toda nuestra iglesia se cuelgan banqueros del Vaticano debajo de los puentes de Londres,
en cómo esta iglesia en la que hay corrupción, en cómo en esta iglesia en la que dice el Observatorio Romano, el Papa es como un cordero acosado por los lobos, y en una iglesia que está devastada por los jabalíes, en la época de Benedicto XVI, ¿cómo puedo yo creer que Dios se hace presente en esta iglesia? Yo creo que ese es el gran escándalo. El gran escándalo es creer que Dios se encarna en lo humano y que Dios intenta transformar lo humano desde dentro. Yo creo que el cristianismo es la religión de la encarnación. Y la religión de la encarnación es creer que Dios se hace presente en lo encarnado y en lo pecador. Y cuando yo capto que el cristianismo es una religión pecadora y una religión humana, entonces es cuando yo tengo que dar el salto de decir, y ahí está Dios. Y también decir que está Dios en religiones no cristianas, en las que encuentro una serie de valores que son los valores que me hablan a mí de Dios y que son los valores que me hablan del ser humano. Creer que Dios se hace presente en lo humano, yo creo que es el gran reto del cristianismo. Nosotros no creemos en un Dios puro, en un Dios en abstracto, en un Dios, sino que nosotros creemos en un Dios encarnado. Por eso insistía yo antes que yo creo en el Dios de Jesús. Pero para mí la mediación para creer en Dios es Jesús de Nazaret. En la medida en que yo me identifico con Jesús de Nazaret, desde Jesús de Nazaret yo me identifico con Dios. Y por tanto lo que estoy haciendo, si lo quieren ustedes, es divinizar lo humano. Reconocer que en lo humano, en la humanidad de Jesús, está lo divino. Y que no quiero entender ninguna otra manera de entender lo humano que entre en contradicción con la humanidad de Jesús. Por eso en las espiritualidades yo me sentí muy identificado con la señora que habló aquí cuando habló del budismo, sin querer entrar ahora en la polémica, porque la polémica sería muy amplia, pero yo me siento muy identificado. Me da igual una espiritualidad budista, china, hindú, la que sea. Ahora, como a esa espiritualidad no me hable a mí de que hay que fraternizar con los pobres y comprometerse, de que hay que luchar por una sociedad más justa, de que hay que cambiar el mundo, de que no podemos tolerar la sociedad en la que estamos viviendo, en la que tanta gente pasa necesidad cuando vivimos el despilfarro, si eso no me lo da a mí una espiritualidad, esa espiritualidad no me sirve. Me da igual el nombre que le pongamos. Y si eso se presenta como espiritualidad cristiana, esa espiritualidad cristiana no me interesa. Por tanto, ahí está el misterio. El misterio está en asumir la realidad encarnada. El sigma siempre supone no diferencia. Si es diferencia, claro que no. Católica es pluralidad. Católico es como ecuménica. El patriarca de Constantinopla era el patriarca ecuménico. Y el Papa era el patriarca de la catolicidad. La catolicidad es el orbe, es lo universal. Si el orbe, lo universal, es, por un lado, igual. Todos los seres humanos somos iguales. Sea cual sea nuestro credo, sea cual sea nuestra religión, sea cual sea nuestra raza, sea cual sea nuestra cultura. Somos iguales, pero somos diferentes. Y si somos diferentes habrá distintas maneras de ser cristianos y habrá distintas maneras de ser personas. Entonces la diferencia no hay que temerle. El sigma surge cuando una parte diferenciada rompe con la otra, ya no tiene diálogo con la otra y se enfrenta con la otra. De alguna manera podríamos decir, es un salto. Pero podríamos decir que lo que no puede haber es lucha de iglesias. De eso que decía el marxismo, de que la humanidad está dividida en lucha de clases. Bueno, nosotros tenemos que intentar que no haya lucha de clases, pero para que no haya lucha de clases tenemos que eliminar los motivos y las diferencias que llevan a que haya lucha de clases. Pues lo mismo en la iglesia, que no haya lucha de religiones, que no haya lucha de iglesias. Que haya iglesias diferentes y que nosotros desde la iglesia diferente podamos comulgar y consensuar lo más posible y podamos respetar las diferencias, porque siempre va a haber diferencia y porque siempre va a haber distintas maneras de entender el mensaje cristiano. Ese equilibrio, ¿cómo lo logramos? Se nos plantea a nivel personal y se nos plantea a nivel colectivo. Muchas gracias. Tenemos 7 minutos y hay 2 palabras pedidas. Señora Estrada, mil gracias. Usted ha hablado del papel de la mujer en la historia, y es verdad. Y a mí me asombra, yo participo también con Manos Unidas, que vamos a colegios, y en estas generaciones precisamente es la mujer la que se opone, no todas por favor, pero sí las nuevas generaciones jóvenes de mujeres, la que se oponen de que sus hijos reciban educación cristiana. ¿Por qué o cómo podemos canalizar ese tema? Bien, quizás esto lo podemos desarrollar más cuando veamos esta tarde a los laicos, pero por no dejar sin respuesta a esta pregunta, yo creo que el problema hoy tenemos... La Iglesia lucha mucho por mantener las clases de religión en la enseñanza pública y en la enseñanza en general. Lo que no nos planteamos es qué contenido damos en las clases de religión.
Ahí está el problema. Porque una gran parte de los que han roto con el cristianismo y se oponen al cristianismo han recibido clases de religión durante un montón de años. Y la imagen que tienen de la iglesia y del cristianismo no es muchas veces la que tenemos nosotros. Entonces, ¿qué imagen de iglesia damos en las clases de religión y qué contenido damos en las clases de religión? Porque eso es lo que lleva a una reacción. Si esta es la iglesia y si esto es el cristianismo, yo no quiero saber nada ni de la iglesia ni del cristianismo. Y eso ni como mujeres, ni como laicas, ni como ciudadanas, ni como personas. Pero eso no hace falta solamente que lo digan las mujeres, eso también lo decimos los varones. Es decir, el problema de la iglesia es qué contenido está transmitiendo. Y ahí es donde yo creo que no, los obispos no son capaces de responder a esto y de replantearse si realmente no han fracasado las clases de religión en la iglesia. ¿Se ha apagado? Sí, bueno. Ahora. Bueno. Entonces ahí es donde yo creo que tenía el problema. Pero de todos modos, como vamos a hablar de los laicos esta tarde, pues esta tarde cuando hablemos de los laicos habrá tiempo de abordar más estas problemáticas. Listo, Edilson. Listo. Los que queramos opinar, compartir algo ahí, entonces Héctor nos hace el favor, el que le alza la manito, ya sea virtual, y compartimos ideas, dialogamos, así como nos insiste Juan Antonio Estrada. Es un diálogo para conocernos, para compartir, ¿no? Recuerden que si están levantando la mano física, tienen que tener encendida la cámara, ¿no? Porque no nos vamos a ver. Rodolfito. Bueno, sigo como hace 8 días muy sorprendido con don Juan. Oiga, Rodolfo, perdón, por fin pudiste organizarte. Ya se no, me escucha tocó bien. cambiar de casa. ¡Ah, caramba! No, me tuve que salir de mi casa, fue imposible, o sea, no, estaba muy mal, entonces me fui para donde mi hija y por eso estoy acá. Estoy acá porque no me quería perder el comentario, el debate que puede resultar muy interesante. O sea, desde hace 8 días, verdad que me inquietó profundamente el padre Juan Duarte, ¿no es? José Duarte, bueno. Él toca unos temas que siguen siendo como un motivo para mí de sorpresa, ¿no? Entonces veíamos cosas que no sabíamos, ¿no? Yo no sabía que desde Vaticano II se había tocado ya el tema por parte de Pablo VI, del tema del sacerdocio a la mujer, del control de natalidad, lo del celibato. 60 años después, porque recuerdo que hace 2 años el Papa Francisco nombró una comisión para mirar lo del sacerdocio a la mujer, pero es que el debate viene no de ahora, el debate viene hace 60 años. Entonces es increíble ver cómo la iglesia de alguna manera, y lo dice él muy claro, como lo decimos popularmente nosotros, a ciertos temas como que le ha venido es más bien como sacando el cuerpo. Lo interpreto así, me excusan, ¿no? Es una posición que tomo referente a la parte histórica y lo he dicho hoy. Entonces, esa parte, pues pareciera ser que yo no creo tanto en el Papa, pero sí los que están alrededor tratan como de torpedear algunas cosas. Y por eso tal vez es que él dijo la semana pasada, la iglesia es un obstáculo. Sí recuerda eso que usted inclusive lo explicó también. Ticord defendía muy bien la parte de la iglesia como institución. Estoy de acuerdo con Héctor en esa parte de que sí, al ser una iglesia las dimensiones que fue tomando desde su mismo origen hasta hoy, pues necesita ser una institución de orden, y de orden es que pues tiene todo lo que tiene. Con falencias humanas, sí, porque vuelvo a repetir lo que él mismo afirmó y que lo dijo San Agustín, ¿no? La iglesia es una santa y una prostituta. Sí, claro, la componemos nosotros los hombres pecadores y con toda esa divergencia de principios y valores y de pensamientos, pero finalmente la conduce el Espíritu Santo.
Él exponía también unos problemas. La iglesia de hoy atravesaba unas crisis financieras, sexuales, etcétera, todo lo que conocemos. Oiga, pero yo recordaba que en la época media y en otras también la iglesia ha tenido grandes problemas y siempre ha salido adelante. ¿Y no serán esos mismos problemas los que nos mueven un poquito el piso para precisamente reconsiderar, retomar y avanzar? Pregunto. No sé qué opinan ustedes. Quería compartir esto porque pues, la verdad me ha inquietado mucho y sé que falta la parte de los laicos. Esta semana volví a ver 2 veces los videos de él para tener un poquito más de claridad, pero lo cual me sigue inquietando, ¿no? Me gustaría compartir con ustedes también qué piensan al respecto. Gracias. Si me permites. Bueno, entonces primero Efraín y luego ya yo hago el comentario. Dale, Efraín. Muchas Héctor, gracias. pídale a Héctor que le dé permiso. Pero primero mis hermanos. Sí. Con las buenas noches para todos. Buenas noches, Honor que me hermano haces, Efraín. Ticor, gracias. Hola, ¿cómo Eh, estás? Dale. No, lo primero no sabía que era para mayores de 70, como eméritos todos. Yo no me puse a hacer la suma y hay unos cuantos ahí. Pero a ver, me parece muy interesante la charla, muy interesante sobre los problemas de la iglesia que son de siempre, no solamente del concepto de cómo la catalogó, sino no, la iglesia es de hombres y es de humanos y por lo tanto nunca será perfecta. De hecho, hoy escuchaba mejor sobre el cisma que viene ahorita, o no viene, ya viene hace rato, solo que lo tienen así como muy apagadito, y pues el cisma pues empezó en Alemania y ya está bastante adelantado. Aquellos sacerdotes alemanes, obispos y demás, van tan adelantados que le quieren dar libertad a la parte sexual, a la parte de los matrimonios de los sacerdotes, bueno, un poco de cosas. Y aunque en el Vaticano pues ya también obviamente lo saben, sin embargo está bastante adelantado. Quiere decir que la iglesia pues es de hombres y por lo tanto no es perfecta. Sin embargo ahí lo único que me invita es como a creerle solamente a Dios, porque pues obviamente por la parte humana estamos muy lejos, muy lejos. Y el problema es que si empieza uno, continúa el otro y luego continúa el otro y así. Por lo tanto, es una prueba que está pasando en nuestra Iglesia Católica Universal, aunque es lo mismo, pero la estamos pasando difícil. Es decir, los problemillas que hay ahorita que vemos por ahí que nos están atacando la Iglesia son como sofismas, porque eso de que nos estén atacando, incendiando la puerta de la Iglesia de San Francisco, o por el otro lado nos estén prohibiendo cosas para nuestra Semana Santa, esos son como temblorcitos así sencillos. Lo que viene es más duro, la separación de la iglesia, los jerarcas, ya los alemanes no quieren pertenecer a la parte romana, bueno, todo eso. Entonces es cuestionante y no, con este señor, el Pachito Estrada, porque parece mucho Pachito, de verdad que nos cuestiona bastante. Ustedes saben de cuál Pachito estoy hablando, ¿cierto? Se parece mucho, que se nos fue hace unos mesecitos. Francisco Tenco. Sí, el pediatra. Se parece harto. El pediatra, sí, señor. Entonces, de verdad que nos cuestiona bastante todo este sistema, que no es de ahora, sino que es de siempre, desafortunadamente, pero es de pensarse y analizarse mucho. Amén. Bueno, si me permiten, entonces yo hago algunas observaciones. Hoy coincido en algunas cosas con Juan Antonio Estrada y en otras no. Él habla, por ejemplo, aborda el tema de los grandes problemas de la iglesia, pues que él lo plantea como si la iglesia no los hubiera abordado y como si no les hubiera dado solución o si no les quisiera dar solución. Yo pienso que es todo lo contrario. Esos problemas se han abordado desde el Vaticano II, sobre todo cuando comenzó todo este revuelo del replanteamiento del celibato, el replanteamiento de las mujeres, del sacerdocio femenino y el papel de la mujer como tal. El problema no es ese. El problema, pienso yo, es que la iglesia ya ha dado sus definiciones y sin embargo hay sectores de la iglesia que no están de acuerdo con esas definiciones, con esas soluciones que se han dado. Eso es distinto, porque ya la iglesia sobre el sacerdocio femenino
Ya ahí explícitamente Juan Pablo II ya dio una definición sobre el tema, más sin embargo no ha gustado. Que no le guste a un sector de la iglesia es otra cosa. Ya el sacerdocio habló sobre el celibato y hay definiciones dogmáticas, dogmáticas no, hay definiciones documentales de la iglesia sobre eso. Que no le guste a un sector de la iglesia, esa es otra cosa. Entonces yo pienso que el problema de la iglesia no es que no esté abordando las problemáticas, porque sí lo ha hecho, sino que hay un sector que simplemente no le ha gustado. Y ese sector es el que está luchando y se está manifestando, por ejemplo, ahorita en Alemania, porque justamente ¿qué es lo que están peleando en Alemania? El tema del celibato, que se puedan casar los curas, el tema del sacerdocio femenino, el tema de la mujer. Todos los temas que él planteó son los mismos temas que en este momento se está revelando a la iglesia alemana y está tratando de imponer su pensamiento a través de un sínodo, donde está para la participación no solamente de los obispos, sino también de los laicos. Entonces no coincido, o mejor dicho, no es tanto que no coincida, sino que me parece que es una visión que él aborda, que no es. Coincido con él en varias cosas. ¿En qué coincido? Cuando él dice, por ejemplo, que el reto es que si el cristianismo se repliega en el templo, en el culto, y pierde su dinámica de evangelizar en el mundo. Yo sí creo que el cristianismo se ha replegado sobre sí mismo, se ha escondido en los templos. El cristianismo se ha vuelto muy piadoso y el cristianismo es mucho más que eso. El cristianismo, lo que él decía, anoté acá, es el centro, dice que es el centro del cristianismo, es la vivencia de los valores de Cristo. Coincido completamente con él en ese tema. Nosotros hemos convertido el cristianismo en un tema netamente cultural y piadoso, y el cristianismo va más allá. Siempre me he preguntado la frase de Gandhi de que yo creo en Cristo, pero yo no creo en los cristianos. ¿Qué significa eso? Que cuando se ve al cristiano, no se ve a un cristiano haciendo el bien por el prójimo, se ve a un cristiano que sale de la iglesia, pero cuando está con los otros, es una persona completamente distinta. No es el piadoso santurrón, comillas, que se ve allá en la iglesia, sino que es el tipo que pelea, es el tipo que es borracho, el tipo que está con su mujer, poniendo los cachos, pero está cultualmente haciendo cosas que no son. Entonces, desde ese punto de vista, creo que sí, realmente le falta al cristianismo. Y por último, él cita a Nietzsche. Justamente, pues Nietzsche fue el primero que habló acerca de la muerte de Dios y que Nietzsche también habló sobre los templos que se están convirtiendo en los sepulcros de Dios. En esa parte de esa afirmación de Nietzsche que él retoma para su argumentación, yo creo que sí y no tiene razón Nietzsche. En cierta medida sí se están convirtiendo los templos en los sepulcros, pero pienso también que no. ¿Por qué? Porque es que es en el templo donde se da el encuentro realmente con Dios. Es en el templo donde el cristiano auténtico encuentra como las baterías para poder salir al mundo y para poder conquistarlo. Es el templo el lugar de encuentro necesario del cristiano auténtico, no para convertirse en una persona netamente cultual, sino para enfilar las baterías, vuelvo y digo, para que el mundo sea distinto. Hasta ahí mi intervención. Entonces, si alguien quiere levantar la mano, aquí estamos mirando. Ramoncito, habilita el micrófono, por favor. La verdad, yo pienso que nosotros estamos llamados a modificar, a ser parte, digamos, de la renovación de la iglesia. Como diáconos, como ministros ordenados, como laicos, como lo que sea, estamos todos llamados a eso. Pienso que tenemos una gran oportunidad y a mí me preocupa a veces, pues de algunos hermanos que yo escucho, tanto, bueno, sus discursos, sus apreciaciones, inclusive a veces en sus predicaciones, que a veces tenemos la tendencia de caer como en un fundamentalismo y eso me preocupa, porque nosotros, pues yo los invito a todos a que nos empapemos de nuestro plan de pastoral. O sea, me gustaría que trabajáramos de pronto en algunas de la formación espiritual, algunos aparte del plan de pastoral, especialmente donde nos habla realmente de la iglesia,
y lo que nos está invitando el Papa de vivir el amor social. Héctor decía que la experiencia de Dios se vive en el templo. Yo pienso lo contrario. El templo sí puede ser lo que nos alimenta, el momento como del encuentro en el sagrario con Él, como para entregar las inquietudes, como recargar las pilas. Pero el verdadero encuentro con Jesús se da afuera, en los hermanos necesitados, en los que tienen hambre, en todo lo que tenemos que hacer nosotros de llevarles el pan a la mesa. Ese es el verdadero encuentro. Yo pienso que sí, por supuesto, la Eucaristía, la adoración al Santísimo, todo eso nos tiene que nutrir y lo tenemos que tomar así y vivirlo, la oración cada vez más fuerte. Pero sí tenemos que dar respuesta concreta, como nos invita el Papa, a nuestros hermanos más necesitados, y para eso estamos nosotros. Recuerden que el ministerio diaconal, nosotros recibimos el sacramento del orden en orden al ministerio, en orden al servicio, el servicio a los demás, y no, no en orden al sacerdocio, no para estar en el altar siempre. Por supuesto que hace parte de nuestro ministerio, pero sí yo pienso que la iglesia sí, por supuesto, ha tenido crisis, ya ha hablado de determinados temas, todo, pero yo pienso que en este momento hay que trabajar mucho en la parte social, como la recomposición del ser humano, porque eso en últimas era lo que le importaba a Jesús, devolverle la dignidad al ser humano. Entonces yo pienso que todos debemos trabajar en eso, y sí me gustaría, pues ya lo hablaremos en la comisión, pues que tratemos de fortalecer todo ese conocimiento que hay de la compasión misericordia en el plan de pastoral, pero no para quedarnos con la teoría, porque es que eso es lo que le ha pasado a los presbíteros y a nosotros. Nos quedamos con la teoría y sí, sabemos que los campos, que los niveles, que no hay que... Mire, eso es lo de menos, ¿sí? Lo importante es cómo podemos llevar a cabo eso, cómo ejecutamos eso, cómo lo hacemos realidad en nuestras comunidades. Entonces yo pienso que es algo que tenemos que trabajar, y desde ahí vamos construyendo iglesia. Esa debe ser nuestra preocupación. Por supuesto que no podemos desconocer todo lo que ha pasado y lo que está pasando, desafortunadamente, pero tenemos que emprender el camino nosotros. Es nuestra responsabilidad. Gracias, Ramoncito. ¿Alguien más? Recuerde tener encendida la cámara si va a levantar la mano física. Robertico. Tienes que encender el micrófono, eso. Sí, ante todo, gracias por estas conferencias que son muy, muy buenas. Nos dan mucha luz a todos, y un saludo cordial y a todos, porque hace harto no los veía. Yo pienso una cosa, a mí me pareció que este sacerdote es muy claro en dos puntos. El primero es que la iglesia la conforman seres humanos, ¿sí? Y los seres humanos se equivocan, ¿sí? Pero siempre, como él decía, hay una luz. Hay una luz, siempre surge una luz. La iglesia nunca ha dejado de tener una luz en el camino. Y él dijo algo muy claro que a mí me pareció que es muy importante tenerlo siempre presente en nuestra vocación, ¿no? Y es que Cristo debe ser la imagen, o a quién imitar, a quién seguir sino a Cristo, ¿no? Y eso creo que es lo que, o es la actitud que debemos tener todos nosotros, para que no seamos esa parte de la iglesia que busca el poder. Y él le decía muy claro ahí, hay unas personas que buscan el poder y otras que no lo hacen, ¿no? Y yo pienso que para tener luz, pues hay muchos ejemplos de seres humanos que le han dado luz a la iglesia. Lógicamente iluminados por el Espíritu Santo, gente santa, y gente santa de ahora, no de antes, ¿no? En cada época la iglesia ha tenido sus crisis, pero han existido personas que le hacen replantear a la iglesia muchas cosas. Y hay que tener en cuenta lo que
el Vaticano II, el Concilio Vaticano II dice que evangelizar, digamos que uno de los como ellos decían, cómo la iglesia, o sea, cuáles son los procesos que debemos cambiar. Entonces el Concilio Vaticano II, desde el Concilio Vaticano II, se decía que la evangelización se desplaza hacia la misión y que el concepto de misión es un concepto de servicio a toda la humanidad y a un compromiso contra la injusticia en el mundo. Esa es la evangelización, porque eso era lo que hacía Cristo. Cristo no excluyó a nadie. Él recibió a todas las personas que lo querían escuchar. Y por eso, algunas personas, como las que mencionaba en el video del Señor, por no perder el poder precisamente, lo mataron. Entonces yo pienso que lo más importante es nuestra actitud ante el mundo y cuál es el proceso de evangelización que queremos darle al mundo, ¿sí? Y no somos nosotros, ¿no? Es la imitación de Cristo. Es como él decía, me gustó esa palabra que él decía, que si tú tienes a Cristo, pues tú ya estás en el camino de la salvación. Y si tú tienes el Espíritu Santo en tu corazón porque sigues a Cristo, pues tú ya estás en el camino de evangelizar a otras personas sin distinción, ¿sí? Sin distinción, precisamente por eso, pues yo no estoy tan de acuerdo con que si yo veo a un cristiano, me gusta la filosofía del cristiano, pero los cristianos no, algo de lo que dijo Héctor, porque es que hay mucha gente santa en este mundo. Y esta gente santa, digamos que el servicio a los demás, que es el fundamento de nuestra vocación, es un servicio que no debe excluir a nadie. Y eso es lo que está hablando el concilio. Desde el Concilio Vaticano II se está hablando de eso. La convivencia de las iglesias, de las formas culturales, ¿sí? Que lo que hacen es enriquecer a la iglesia y no, como decía el Señor, ponerla una frente a la otra en cisma. Entonces yo sí creo que nosotros, cada uno de nosotros, debemos aportar un granito de arena a la iglesia para que la iglesia se refleje como, de verdad, como la iglesia de Dios, ¿sí? Y eso depende de cada uno. Alguien me dijo, Willy, creo que fue Willy el que me decía que, William Abril me dijo hoy, y tiene toda la razón, dos palabras muy sencillas. Si tú haces las cosas bien, nadie lo va a notar. Pero si tú haces las cosas mal, vas a hacer quedar mal a todos. Y tiene toda la razón. ¿Y qué es hacer las cosas bien? Pues yo creo que es lo que dice el Concilio Vaticano II, y es que tu caminar debe ser el de Cristo, y ese caminar debe estar abierto a todo el mundo, porque es que quien te ve es todo el mundo, y no es porque te vean, sino porque es que tú sigues a Cristo. Y Cristo creó esta iglesia, y esta iglesia que es imperfecta, y para mí no es tan imperfecta, y tiene sus problemas, sí, como toda institución. Hablemos de instituciones, ¿no? Pero la iglesia es otra cosa, es fundada por Cristo, y si Cristo la creó y nosotros seguimos el camino de Cristo, de seguro nos vamos a equivocar. Entonces yo pienso que ese es el camino, y ahí se refleja la misericordia, ahí se refleja el amor, ¿no? En estos días ahora, en el Evangelio, amarás a tu hermano como a ti mismo, y amarás a Dios sobre todas las cosas, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Eso es lo que dice el Evangelio en estos días, en las lecturas de estos días. Yo pienso que
Ese es el camino. Y cada uno, eso sí, tiene la responsabilidad dentro de la iglesia de caminar correctamente. Quien camine al contrario, como lo decía el Señor, que busca el poder y busca ahogar a la iglesia y busca mantenerse arriba en la jerarquía, pues yo pienso que no vamos a estar no vamos a estar aislados de esas consecuencias de esos procesos, pero tengan la seguridad de que en algún momento saldrá a la luz y volveremos a caminar de nuevo en la iglesia. No sabemos hasta cuándo, pero lo más importante es que nosotros tengamos en nuestro espíritu el corazón de Dios y sigamos caminando de la mano de Él. Y por eso es tan importante la oración, por eso es tan importante leer la liturgia de las horas y, como decían algunos de sus compañeros, pues ponerla en práctica, que eso es lo que necesitamos hacer. Gracias. Robertico Rodríguez. Bueno, yo estoy de acuerdo con este señor en algunos aspectos también. Y en relación con cómo ve la iglesia, estoy totalmente de acuerdo. Él dice que es una iglesia que se debe inculturar, que es global, que es conciliar, que es colegial, ministerial, pero hace un énfasis en la comunidad y eso me da a mí una esperanza en el plan pastoral que está llevando a cabo la diócesis, porque la diócesis ha vuelto su mirada a las pequeñas comunidades. Y dentro de las pequeñas comunidades no se puede dejar de lado la parte social. Y pues él visualiza que el gran problema del cristianismo no es que seamos pocos, sino que hay una secularización, hay una pérdida del sentido de lo sobrenatural y del sentido de Dios. Y así como está marchando este plan pastoral, como se ha planteado en esta etapa 2021-2024, pues es una mirada a eso, ¿no? A lo social, a la comunidad, ¿no? Entonces, él habla y plantea que el cristianismo no debe refugiarse en los templos. Y esta visual la tiene clara este plan, ¿no? Tenemos que salir del templo, el sacerdote tiene que salir del templo, el diácono tiene que salir también del templo y confrontar la vida del ser cristiano, o sea, la vida de Cristo, con la vida rutinaria, con la vida diaria. Y en eso estamos totalmente de acuerdo con él. Vivir los valores de Jesús en nuestra vida diaria, ¿no? De Jesús de Nazaret. Y otra cosa que también me llamó la atención y que de pronto en algunos espacios y lugares de todo este gran conjunto que forma la iglesia, el poder, el prestigio y el dinero le hacen mal a la iglesia. Desdicen del programa de Jesús, desdicen del proyecto salvador de Cristo, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo con él. Lo de la institucionalidad, es necesario que haya una estructura dentro de la iglesia para que haya dentro de la diversidad algunos puntos de acuerdo, de unidad, ¿no? Eso era. Gracias. Gracias. Recuerden habilitar la cámara si van a levantar la mano para poderlos ver. O la manito Hermano, virtual. ya, perdón, son las 8. No sé si alguno, porque como hemos quedado que a las 8, yo creo que dejamos hoy ahí para tener el De todas formas, tengamos presente que
yo creo que hay veces hay que ir corrigiendo como la manera, como él decía, de interpretar, ¿no? Cada uno tenemos nuestras interpretaciones. Entonces yo creo que no es tanto estar de acuerdo o no estar de acuerdo, sino hay cosas que me llaman la atención y me ayudan y otras no. Yo creo que es más eso y nos aportan, ¿no? Como decía Rodolfo, nos aportan para en mi caminar y todo. Lo otro que yo invitaría que nos ayuda es tener presente que, y él lo menciona y otros lo mencionan, todos somos hermanos. Entonces, en vez de mirar como de feo, hacerle el feo, por ejemplo, voy a poner el caso que han mencionado, a las que están con lo de la iglesia alemana, que están así, que marca diferencia con nosotros, ya sea porque de pronto hablan sobre el celibato, el gay. Más que eso es pensar que son mis hermanos y a tenerlos presentes en oración para que el Señor les vaya iluminando, los vaya orientando, para que nos oriente a los que no estamos de pronto de acuerdo también, abrirlos, porque ¿quién dice que ellos no puedan tener razón y seamos nosotros? Es decir, que yo me pueda equivocar, porque eso puede pasar, que yo tenga claro y resulta que no es así. Entonces, yo diría que más que como echarle fuego a leña al fuego, es como orar por esas personas. Es un poquito como cuando uno va por la calle y empieza a ver ese que está tirado, ya sea venezolano, lo que sea, el ladrón, el asesino, todo es mi hermano, es mi hermano. Así esté haciendo mal, es mi hermano. Eso nos dice Jesús, es mi hermano. Y en ese rostro encuentro a Jesús. Entonces, cuando uno empieza, ese es mi hermano, y en vez de irlo a atacar o en vez de oro por él, le pido al Señor que le ayude, que me ilumine a mí, empieza uno a ver como diferente ya, a hacer una sensibilidad distinta. Asimismo, dentro de nuestra iglesia hay, como él decía, diversidad de interpretaciones, de visiones, pero Dios ahí va caminando con todos nosotros en su respeto del pensamiento y de la libertad que nos ha dado. Todo eso nos va ayudando, yo creo, para estar abiertos a que el Espíritu nos vaya soplando y nos va a ir orientando para ir contribuyendo a la salvación y a la construcción del reino, ¿no? Es un poquito quería. Quisiera pedirle a me permites un pequeño uno de comentario. los estudiantes, por ejemplo, a Jaimito, que nos hiciera la oración final. Jaimito del Valle. Sí, señor. Pero veo que Roberto está alzando la mano, no sé si... Alguien pide la palabra. Era Efraín, creo que eras. Sí, señor. Yo quería saber si les puedo enviar un documento de la persona que ahorita, de Juan Antonio Estrada, que se llama Por un cristianismo inculturado en una iglesia autóctona. Si quieren, yo se los envío con mucho gusto. Es un documento muy interesante de él. No sé si pueden enviar. Claro, Roberto, sí. Claro. Gracias. Sí. Entonces yo se los voy a enviar por el chat acá y pues ustedes lo descargan. Listo, gracias. Y Efraín, que quiere hacer un aporte. Efraín. Solo complementar. ¿Sí me escuchaste? Sí, sí. Solo complementar el hecho de que todo esto invita a algo muy interesante. Y me acuerdo de las palabras del padre Fidel Oñoro hace casi un año, no sé cuántos mesecitos, que él decía: es el tiempo del diácono. Y realmente con eso que hemos escuchado hoy, solamente nos está invitando hoy a ser menos cultuales, puesto que la situación nos obliga a ser menos cultual, pero ser mucho más misioneros, más prácticos, más misioneros. Y yo creo que nosotros tenemos algo muy protagónico, muy trascendental en esa parte de ser mejores misioneros, más a la acción, más al evangelio y sobre todo más a todo aquel que necesite, como lo mencionaba Edson hace un momentico, un muy buen aporte. A eso es que debemos apuntarle, a servir al que necesita. Más que todo es eso, gracias. Jaimito.
Señor Padre Santo, Padre de la Gloria, te damos gracias, Señor Dios, por esta noche. Gracias, Señor Dios, porque permitiste que nos reuniéramos como hermanos a compartir esta enseñanza, esta disertación que nos brinda nuestro hermano teólogo. Le pedimos, Dios, que nos dé la sabiduría y el discernimiento y derrame tu Santo Espíritu sobre nosotros para que nos ilumines y podamos extractar lo que nos ayuda a enriquecernos y a engrandecer el conocimiento de ti y de tu palabra. Que cada vez nos afiancemos más en tu amor, en tu misericordia y en tu iglesia. Y que si hay algo que no sea, no sea de nuestro compatible, que no sea de nuestro agrado, danos también como el discernimiento para poder tratar lo mejor y lo bueno que hay en ello. Como hijos agradecidos te decimos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, por nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en tentación y nos del mal. Amén. También nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que la gracia del Señor nos acompañe en esta noche y que podamos tener un descanso restaurador. Amén. 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 Muchachos, ya les envié al WhatsApp y al chat de esta reunión el archivo. Listo, gracias. Dios les pague pague a a todos. todos. Muy amable. A todos mis hermanos, buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bendiciones. Buenas noches. Hasta luego. Bendecido descanso. Bendiciones a la familia. Chao.